Hubo un día en la historia en el que todo pudo terminar. No con una guerra. No con una bomba. No con una invasión alienígena ni un apocalipsis bíblico. Sino con algo que la mayoría de nosotros no tememos, porque no lo vemos venir: el frío, el hambre, el silencio. Hace unos 74.000 años, la humanidad estuvo a punto de desaparecer. Literalmente. Según estudios genéticos, la población humana se redujo a una cifra aterradora: apenas 1000 individuos. 1000. Lo que cabe en un estadio pequeño, en una universidad, en un pueblo cualquiera. Si hubieran muerto, todos, no estarías escuchando esto. Ni yo contándolo. Pero sobrevivimos. A duras penas. Y lo que pasó entonces no es solo una historia de catástrofe. Es una historia de resistencia. De suerte. De fuego. De piel contra piel bajo la lluvia. De madres envolviendo a sus hijos con lo último que tenían. De una especie que se negó a desaparecer. Todo comenzó con una explosión. La supererupción del volcán Toba, en lo que hoy es Indonesia. No fue una erupción cualquiera. Fue una de las más grandes en la historia del planeta. Un monstruo dormido que vomitó fuego, ceniza y gases a la atmósfera con una violencia inconcebible. La columna de ceniza subió más de 40 kilómetros. El cielo se oscureció. El sol desapareció durante semanas. Lo que vino después se conoce como invierno volcánico. Las temperaturas globales descendieron drásticamente. Las plantas murieron. Los animales también. Y con ellos, nuestras fuentes de alimento. Los ríos se helaron. Las lluvias cambiaron de rumbo. El mundo, de pronto, era hostil. Letal. Y lo peor, nadie sabía cuánto iba a durar. Grupos humanos, que hasta entonces se habían expandido lentamente por África y Asia, comenzaron a morir. No por la erupción directa, sino por lo que dejó atrás, un clima que parecía haber dejado de pertenecernos. Y entonces, de todos los miles que éramos, quedamos 1000. 1000 humanos, aferrados a la vida como brasas encendidas en la nieve. Imagina eso por un segundo, solo 1000 personas en todo el planeta. El mismo planeta que hoy sostiene a más de 8000 millones. Era como si la Tierra hubiera decidido pulsar el botón de reinicio. Y nosotros, apenas una chispa temblando entre las sombras, a punto de extinguirse. Los científicos llaman a esto un cuello de botella genético. Significa que toda la diversidad genética humana actual proviene de ese pequeño grupo que logró sobrevivir. Lo que implica algo más escalofriante. Tú, yo, todos, descendemos de aquellos 1000. De sus cuerpos desgastados por el frío, de sus manos agrietadas, de sus decisiones. De su miedo. Pero también de su terquedad para seguir vivos. ¿Dónde se refugiaron? La mayoría de los expertos cree que fue en África Oriental, cerca de las costas, donde el clima se mantuvo algo más estable. Allí, el mar les ofrecía alimento cuando la tierra ya no lo hacía. Probablemente vivían en cuevas, en grupos de 20 o 30. Cada uno de ellos era una pieza irreemplazable. Si moría un niño, se perdía una generación. Si moría una madre, se extinguía una línea entera. La caza se volvió desesperada. Recolectar raíces, insectos, moluscos. Cualquier cosa que diera energía. Y todo eso, con un cielo gris que no se abría. Sin estaciones. Sin certezas. Sin futuro. Pero algo pasó. Algo que no se puede medir en fósiles ni en ADN. Algo que no dejó huellas visibles, pero que debió ocurrir. Nos adaptamos. Aprendimos. Nos acercamos más. Tal vez fue ahí cuando el lenguaje dio un salto. Cuando la cooperación dejó de ser una opción y se convirtió en una necesidad absoluta. Porque solos, moríamos. Pero juntos, teníamos una mínima, diminuta, improbable posibilidad. Y eso fue suficiente. Mucho antes de imperios, ciudades y banderas, fuimos solo eso, un grupo minúsculo de sobrevivientes. Apretados bajo un cielo sin sol. Viendo morir a nuestros hijos.
contando los días no por números, sino por pérdidas. Y sin embargo, algo nos sostuvo. Porque en ese abismo de desesperanza, también había fuego. Literal y simbólicamente. El fuego fue todo. Era la única defensa contra la noche helada, el lugar donde se cocía la comida escasa, el centro alrededor del cual se tejían las primeras historias. Quizás, fue ahí donde nació lo que hoy llamamos humanidad. Imagínate, un niño con fiebre, cubierto por pieles de antílope, mientras su madre susurra canciones al oído, no porque las entienda, sino por mantenerlo despierto. Un anciano que, con manos temblorosas, enseña a los más jóvenes a hacer herramientas de piedra, sabiendo que si él muere, ese conocimiento también desaparece. Porque no hay escritura, no hay escuela, solo memoria viva. La humanidad se volvió frágil, pero también feroz. Nuestros antepasados no eran guerreros con espadas, sino guardianes de una chispa que no debía apagarse. Cada parto era una batalla, cada cacería, una ruleta, cada decisión, una apuesta contra la extinción. Y sin embargo, pasaron los días, luego los meses, y los años. La ceniza del Toba comenzó a asentarse. El cielo, poco a poco, recuperó su azul. Las estaciones, aunque erráticas, regresaron. La vegetación volvió. Y con ella, la esperanza. Lo increíble es que no sabemos exactamente cómo lo lograron. No hay una lista de héroes. No hay nombres. No hay rostros. Solo huesos, rastros de ADN y un enigma. ¿Por qué sobrevivieron ellos y no los demás? Tal vez porque estaban en el lugar correcto. Tal vez por pura suerte. O tal vez porque en medio del caos, desarrollaron algo más poderoso que cualquier músculo, la capacidad de imaginar el mañana. De resistir pensando en un hijo que aún no había nacido. En una cosecha que aún no crecía. En una canción que aún no se había cantado. Y esa capacidad fue suficiente para mantenernos vivos. Cuando uno piensa en catástrofes, imagina destrucción inmediata. Explosiones, gritos, muertes masivas. Pero el peligro real de Toba no fue instantáneo. Fue lento. Insoportablemente lento. Como una soga apretando el cuello, día tras día. La ceniza en el aire bloqueó la luz solar. Las temperaturas bajaron entre 3 y 5 grados en todo el planeta. Puede no parecer mucho, pero fue suficiente para colapsar ecosistemas enteros. Las lluvias se volvieron erráticas. Las estaciones, impredecibles. Las migraciones de animales se detuvieron. Los árboles dejaron de dar frutos. Los pastos murieron. Y entonces llegó el hambre. No el hambre de perder una comida. El hambre que transforma. Que vuelve a las personas animales. Que te obliga a decidir quién come y quién no. Que te enseña a racionar, a mendigar, a recordar cada bocado como si fuera el último. Esa fue la prueba. Y quizás por eso, los que sobrevivieron no fueron los más fuertes físicamente. Fueron los que supieron cooperar. Compartir. Confiar. La especie humana no venció por sus músculos, sino por su capacidad de hacer algo que otros animales no podían. Trabajar juntos, incluso sin estar emparentados. Ayudar a alguien que no es de tu familia, simplemente porque es humano. Y ese fue el gran salto. Se cree que, durante este periodo, surgieron los primeros mitos. Las primeras ideas compartidas de algo más grande que nosotros. Espíritus. Dioses. El destino. Algo que diera sentido al sufrimiento. Algo que uniera. No eran religiones organizadas. Eran semillas. Un susurro común en la oscuridad. Una forma de decir, no estamos solos en esto. Y eso fue crucial. Porque cuando solo quedan 1000 personas en el planeta, la soledad puede ser tan letal como el frío. Pero no se rindieron. Y cuando el clima empezó a ceder, aquellos descendientes, hijos de la ceniza, nietos del miedo, salieron de sus cuevas. Levantaron la vista. Y comenzaron a caminar. A conquistar el mundo, paso a paso.
Cuando salieron de esas cuevas, ya no eran los mismos. Algo había cambiado. No solo en sus cuerpos, adaptados al frío y a la escasez, sino en su mente. En su manera de mirar el mundo. Ya no eran simplemente animales buscando comida. Eran humanos con memoria, con rituales, con símbolos, con cicatrices profundas que, sin querer, los prepararon para lo que vendría. Porque aquellos 1000 no solo sobrevivieron, se convirtieron en la raíz de todo lo que hoy existe. Cada persona que camina este planeta, sin importar su raza, idioma o religión, desciende de ese pequeño grupo. Todos compartimos esa misma chispa que no se apagó cuando todo parecía perdido. Quizás por eso sentimos, a veces, una melancolía que no sabemos explicar. Un miedo antiguo. O una esperanza tozuda que se enciende cuando todo se derrumba. Porque llevamos, en lo más profundo del cuerpo, el eco de aquel invierno eterno. Y también, la fuerza que lo venció. Con el paso de los siglos, esos sobrevivientes se dispersaron. Cruzaron ríos, desiertos y glaciares. Pintaron cuevas, enterraron a sus muertos con flores, construyeron aldeas, inventaron herramientas, palabras, música. Cada paso que dieron fue una declaración. Estamos aquí. Estamos vivos. Y todo, absolutamente todo, comenzó con ellos. Con ese pequeño grupo que no se rindió. Hoy, cuando miramos al cielo o construimos ciudades o nos preguntamos de dónde venimos, vale la pena recordar ese momento. El día en que casi nos extinguimos. El borde del abismo. Y más importante aún, ¿cómo lo evitamos? Porque no fue un héroe el que nos salvó. No fue un dios. No fue una tecnología. Fue algo más simple y más poderoso, la decisión de seguir adelante. De proteger al otro. De compartir el último trozo de carne. De abrazarse bajo la tormenta. De cantar, aunque nadie más escuchara. Sobrevivimos no porque fuimos los más fuertes, sino porque fuimos los que no dejamos de creer que valía la pena seguir vivos.